Es evidente que los hombres tienen un problema con los huéspedes y el anfitrión tiene un lío con ellos. ¿Amén? Ese es uno de los textos principales que se usa para decir que Dios está contra el homosexualismo. Dios está contra el homosexualismo, pero hay que tener cuidado con el uso de esos textos, lo veremos más pronto. Vamos a leer ahora en Jueces, capítulo 19. ¿Por qué? Porque hay dos historias que parecen hermanas gemelas. Y voy a leer versos 22 al 30. Ahora en Jueces se estaba dando los tipos de corrupción. En el tiempo de los jueces había pasado un problema. El último juez que se levantó tenía el nombre Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Y Sansón abrió una brecha para el pueblo. Y la brecha fue en la bragueta. No fue en los cabellos. En los cabellos fue que le quitaron, pero se llamaba Dalila. Además de que a él le dijeron, como tú eres ahora un hombre del Dios, él era un juez, él era el intercesor entre Dios y el pueblo. Él dijo, sí, pero a mí me gusta esa pelitea que está ahí. Sí, pero a ti no te conviene, porque esa muchacha no es cristiana, pero esa es la que me gusta y se casó con ella. Y yo, además yo soy el juez. No decía apóstol. Y Sansón, un juez, en los tiempos cuando los jueces estaban entre Dios y el pueblo, hacía lo que le daba la gana. Y cuando Sansón muere, que Dios le restaura la relación, pero no el ministerio, ¿verdad? Le restaura y lo perdona, lo deja ciego, le restaura la fuerza y se lo lleva para que no vaya a meter la pata otra vez. De ahí deja un legado en el pueblo de Israel que comienza con el versículo número 18, capítulo 18. No, espérate. Sansón. Cuando Sansón termina toda su entrega, comienza a decir en el capítulo 18 del libro de los jueces, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía como le parecía. Eso fue lo que dejó de legado Sansón. Desorden. Era un poco diferente al desorden de Sodoma y Gomorra, pero había un desorden. En el capítulo 18 y 19 tú tienes un problema que se repite en 3 ocasiones y había, todo el mundo está por su... Que no había rey significa, no tenían señor, no tenían quien los gobernara. Ellos entendían que podían hacer lo que les daba la santa gana. No estoy hablando de República Dominicana ahora, estoy hablando del pueblo de Dios en los tiempos de los jueces. En el capítulo 19 hay una larga lista de cómo eso estaba dando. Levitas vendiendo su ministerio, a quién le daba más, levitas que hacían por aquí, hacían por allí, gente que hacían atrocidades porque, y repite, como si fuera un coro, y es que no había rey en Israel. Y comienza el capítulo 19, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Oye, hubo un levita en la casa de Leví. Ahora me voy al versículo 22 para que sepan lo que estaba pasando. Había un desajuste, una corrupción imperante, y en el versículo 22 se nos hace una historia. Vinieron unas personas y el hombre anciano, que era el que estaba recibiendo, el hombre anciano le dijo entonces, la paz sea contigo. En el 20 estoy. Tu necesidad, toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Lo trajo a su casa y le dio de comer a sus asnos, se lavaron los pies y comieron y bebieron. Alguien vino y el anciano lo recibió. ¿Ok? Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y le dijeron al anciano, dueño de la casa, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos. Otra versión dice, para que vivamos con ellos, para que tengamos relación. Ahí es más específico. Pero en mi versión Reina Valera dice, para que los conozcamos. ¿Están conmigo? Sigo. Y salió a su encuentro el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, puesto que este hombre es mi huésped. No hagáis esta maldad. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Oye,
Están entregando muchachas virgen a 3 por chele. Hay que ser mamá virgen. Yo os la sacaré ahora. Oigan, humíllenla y hagan con ella como le parezca. Pero no le hagan a este hombre cosas tan infames. No me lo estoy inventando, eso está ahí. Pero ellos no lo quisieron oír. Así que el levita tomó su concubina y la sacó. Aquellos hombres entraron a ella, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuanto apuntaba el ave. Dijeron que no, pero le pagaron a la doña. Cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que se fue de día. Hasta que fue de día. Y oye lo que pasó. Se levantó por la mañana su señor, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Pero allí estaba su concubina, tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Es un símbolo de misericordia. La puerta de la misericordia de aquí se remonta a ese símbolo judío, de un sitio, de ciudad de misericordia, de puerta de protección. El levita le dijo, levántate y vámonos. El anciano era el levita. Amén, levitas. Pero ella no respondió. Entonces aquel hombre se la levantó y echándola sobre su asno, se fue a su lugar. Al llegar a su casa tomó un cuchillo, echó mano a su concubina, la partió por sus huesos en 12 partes, estaba bíblico, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía decía de aquello, jamás se ha hecho ni visto cosa tal desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideren esto, tomen consejo y hablen de eso. 2 textos. Ya lo leyeron, lo marcaron, ¿verdad? El pecado de Sodoma. Hay varios intentos de interpretación exegética de Génesis 19, 1 al 29. Es de los textos más clásicos para el rechazo de la homosexualidad. Tradicionalmente se ha asociado la causa de la destrucción de Sodoma y a Gomorra solo con el pecado contra la naturaleza que toma su nombre de este relato. Por eso es que hoy en día la relación anal se llama sodomía. De aquí la alusión a los sodomitas o sodomía para referirse también a lo que hoy llamamos homosexuales o la homosexualidad. Según la interpretación histórica tradicional, estas 2 ciudades a la orilla del Mar Muerto habrían sido destruidas por sus prácticas homosexuales entre varones que provocaron el castigo de Dios bajo la forma de una lluvia de fuego. La pregunta que hay que hacer, ¿eran todos los habitantes de Sodoma homosexuales? Segunda pregunta, ¿fue esta la única condición que provocó la destrucción de dichas ciudades? Es importante, porque los traductores bíblicos que nos entregaron la versión Reina Valera antigua, utilizaron a Sodoma como base para traducir todos los comportamientos sexuales de la época. La interpretación clásica, y la semana que viene cuando veamos el asunto de los prostitutos, generalmente se traduce sodomitas, pero realmente la palabra clave es prostitución. La interpretación clásica de este relato se basa en la concepción de que Dios le tiene repugnancia a todos los degenerados. Y como los degenerados de Génesis 19 eran homosexuales, en consecuencia, regla de 3, Dios le tiene repugnancia a los homosexuales. Para evaluar esto, como ya leímos, hay que estudiar este relato relacionado con el capítulo 19 de Jueces. Pues los 2 relatos tienen bastante en común. Miren la estructura de los 2 relatos que acabamos de leer. En los 2 relatos se quiere violar al huésped. Uno era un señor, otro eran 2 ángeles. En los 2 relatos se ofrecen 2 mujeres. Y los hombres de la ciudad niegan esta oferta que le hicieron. En el caso de Génesis 19,
negar la oferta de las dos vírgenes